Bueno, lamento no haber tenido fotos disponibles para ver lo que hicieron los jóvenes ayer. Fue muy hermoso, pero no os preocupéis, en el Facebook de la Iglesia tenemos un par de vídeos que podéis consultar y así os haréis una idea del trabajo que estuvieron haciendo. Estamos en el tiempo en el cual nosotros no solamente pensamos en la Navidad, que también, sino que lo hacemos de una manera práctica, de una manera, más directa, pensando a través de la obra de Dios en todo el mundo y de nosotros cómo podemos colaborar para que la extensión del Evangelio del Señor sea una realidad, no solamente aquí, sino hasta el fin de la tierra. Pero para que ello sea real, no hace falta solamente que nosotros aportemos para misiones, no hace falta solamente que nosotros participemos de la ofrenda, tengamos en nuestro corazón las ofrendas misioneras. Lo que es imprescindible es que cada uno de nosotros sea misionero. Cada uno de nosotros sea un instrumento de Dios para bendecir allí donde el Señor nos ponga. Las misiones no solamente son en países externos, nuestra misión está en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Eso es muy fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, y por eso el tema que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana, con la ayuda del Señor, es cómo se hace eso una realidad. Es decir, cómo se forja un siervo, cómo se forja un hombre, una mujer que sea sumiso, que sea sensible al mandato de Dios y a la dirección de Dios. Amén. Para hacerlo, yo he pensado en un personaje, bueno, todos lo conocemos, que es Juan, el apóstol Juan. El apóstol Juan, para saber acerca de él, tenemos dos líneas de fuentes, una fuente directa, que es la fuente que viene de los evangelios y del libro de Hechos, fundamentalmente, y de sus epístolas, y la otra fuente es la que nos proporcionan los padres apostólicos y los padres de la Iglesia. Sabéis que históricamente, analizando la Iglesia, hay una primera generación, que son los apóstoles, hay una segunda generación, que son los padres apostólicos, se llaman apostólicos porque son los hombres que los apóstoles pusieron al frente de la obra, y hay una tercera generación, que son los padres de la Iglesia, es decir, que son las piezas fundamentales donde se va estructurando la Iglesia, pero que no habían tenido un contacto directo con los apóstoles. Y luego están los apologistas. Entonces, los padres apostólicos y los padres de la Iglesia nos hablan en múltiples referencias de Juan. Así que nos vamos a centrar en estas dos fuentes para brevemente tener una semblanza de Juan. Juan era el hijo del trueno. Encontramos esto. Bueno, no sé del aceite hirviendo cómo ha salido ahí, pero no corresponde ahí. Nadie es perfecto, ni siquiera yo. Juan lo vemos en primer lugar que a él y a su hermano Jacob Jesús le pone un mote, el hijo del trueno, porque se nos presenta en los evangelios como un hombre impetuoso y debía tener bastantes malas pulgas, porque recordamos que en otro pasaje Marcos nos dice que va muy ofendido a Jesús y le dice: mira, había unos que proclamaban tu nombre y que bautizaban en tu nombre y nosotros se lo prohibimos porque no están con nosotros.
Me pregunto yo quién le había dado autoridad a Juan para prohibir, pero en ese ímpetu, en ese deseo de hacer las cosas, pues él se había tomado esa subrogación. Pero luego llega más lejos. Él va con Jesús, llegan a una ciudad, la ciudad no les atiende, no les hace caso, y no se le ocurre decir, Señor, hagamos que baje fuego del cielo y que los achicharre a todos. Carácter no le faltaba, pero ese ímpetu no solamente era para lo malo, sino también era para lo bueno. Nos dice la palabra de Dios, nos dice el Evangelio de Juan, precisamente, él mismo nos dice que él tenía una relación con el sumo sacerdote. Le conocían en la casa del sumo sacerdote. Mayoritariamente los padres apostólicos nos dicen, sobre todo la segunda generación, de que él y su familia eran los proveedores de pescado de la casa del sumo sacerdote. Vosotros sabéis que los judíos, en cuanto a los alimentos, tienen un montón de ritos y el sumo sacerdote tenía un proveedor especial que garantizaba que los productos que llegaban a esa casa cumplían todo el trámite que establecía la ley de Moisés. No sabemos si eso es cierto o no, hay bastantes padres que no lo dicen, pero bueno, en cualquier caso nos dice que era conocido. ¿Por qué tiene importancia eso de que era conocido? Porque a pesar de ser conocido, a pesar de que en la casa del sumo sacerdote le conocían, él fue detrás de Jesús. Después de haber salido corriendo como todos los demás, él y Pedro son los únicos que recapacitan y van detrás de Jesús. Vemos que también muestra de ese ímpetu es que cuando María Magdalena les dice que Jesús ha resucitado, él echa a correr y como era bastante más joven que Pedro, llega antes. Entonces vemos el ímpetu por todas las partes. Podríamos definir a este hombre como un hombre impetuoso, como un hombre exaltado, como un hombre realmente involucrado en la obra del Señor, pero que tenía la tendencia de pasarse un poco. Ahora, vemos que hay un paréntesis desde la muerte de Jesús hasta el final, hasta un paréntesis de 60 años, en que tenemos poca información o nada del apóstol Juan. La información que tenemos a continuación es la que proviene de las epístolas de Juan y también del Evangelio, que fueron escritas aproximadamente entre el año 85 y el 95 después de Cristo. Hay un espacio de casi 60 años que no sabemos. Y ahí vemos a un apóstol Juan que no tiene nada que ver. Un apóstol Juan que escribe sus epístolas, un apóstol Juan que escribe el Evangelio y en el cual hay una palabra, hay una línea que se va transmitiendo a través de sus escritos y es la exaltación del amor. Ese hijo del trueno se convierte en el apóstol del amor. Ese hijo del trueno sigue siendo un hombre vehemente, un hombre exaltado, un hombre apasionado, pero toda su pasión, toda su vehemencia se transforma, se modifica, se modula por el amor. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia que más escribe, e Ireneo de León, que son los dos que más escriben del apóstol Juan. Ireneo de León era nieto espiritual de Juan, de Juan, es lo que más nos... Y nos presentan a un Juan en la isla, en la ciudad de Éfeso, cuando en el año 70 es destruido Jerusalén y el templo. Juan con María, la madre de Jesús, se va a Éfeso y allí es donde pasa el resto de su vida. Este pasaje que ha salido antes de tiempo es como Tertuliano nos dice que aproximadamente hacia el año 90 después de Cristo, él testificaba
él testificaba del Señor. Y en esa testificación del Señor no se le ocurre nada más y nada menos que enfrentarse a Domiciano, que era el emperador. Domiciano no solamente era el emperador, sino que dentro de las persecuciones generales que se hacen a la Iglesia, junto con Nerón, fue el que desencadenó la persecución más sangrienta contra el cristianismo. Era un ególatra en que él se consideraba el Dios y a todo el que no lo consideraba Dios se lo cargaba. Lógicamente a los cristianos se los cargó. Y dice Tertuliano que el emperador tomó preso en Éfeso a Juan, lo llevó a Roma y allí lo metió en aceite hirviendo. Para sorpresa de esa figura, salió del aceite totalmente ileso. Y entonces no se atrevió a hacer nada más contra él y lo exilió en la isla de Pasmos. Cuando muere ese emperador, llega Trajano y conmuta la sentencia y le vuelve a permitir regresar a Éfeso, donde fallece. Fallece a una edad muy tardía, o sea, se calcula que vivió más allá del 98 después de Cristo. No sabemos exactamente en qué época, pero sabemos que es muy posible que Juan llegara a tocar en vivo el segundo siglo después de Cristo. Yo no quiero hacer énfasis tanto en su historia, sino en la profunda transformación que observamos en la vida de este hombre. De hecho, me encanta la palabra de Dios, porque no deifica ni sube a los altares a los protagonistas. Nosotros encontramos cualquier personaje bíblico, Moisés, Abraham, Jacob, David, Pablo, Pedro, Juan, en que se nos presentan tal y como eran estos hombres. Y nos presentan unos hombres con una serie de virtudes, una serie de características, pero también nos presentan esos hombres con una serie de defectos, con una serie de malas actuaciones e incluso de pecados. Y en todos nosotros podemos observar la transformación que ocurre en cada uno de ellos. Nosotros vemos, por ejemplo, a un David, que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién no quería ser definido de esa manera? Hombre o mujer conforme al corazón de Dios. Pero, analizando su vida, vemos que hay claros muy brillantes y oscuros más negros que la boca de un lobo. Pero llegamos, en todo caso, llegamos en cada una de estas circunstancias a un elemento común, a un elemento que todos comparten, es que todos ellos sufren una profunda transformación. Y podemos llegar a tener una afirmación que está demostrada porque ocurre en todos. La relación con Dios transforma. ¿Amén? ¿Me lo creéis? La relación con Dios transforma. La relación con Dios cambia a las personas. Lo bueno que hace el apóstol Juan en esta preciosa epístola, la primera epístola del apóstol Juan, en que encontramos cuál es su secreto de la transformación que su vida ha sufrido. Es decir, cómo, por qué, qué es lo que ha hecho que ese hijo del trueno se convierta en el apóstol del amor. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué camino ha seguido para que ese hombre impulsivo,
sin dejar de ser impulsivo, deje de ser beligerante, deje de ser incisivo, deje de ser, iba a decir tocanarices, para convertirse en un reflejo profundo, sincero, de lo que significa ser un siervo de Dios. En esa epístola me encanta, en todos los capítulos de la epístola hay un carácter íntimo, un carácter personal, un carácter profundo. Utiliza para ello una frase que repite en todos los capítulos: hijitos míos, mis hijos, mis preciados, mis personas amadas. Es decir, cada un aspecto de esa epístola rezuma cariño, rezuma interés, rezuma amor verdadero, que es importante. Ahora, ¿cómo ha sido perfeccionado ese hombre? En el capítulo 2 de la primera de Juan nos dice: el amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Así que precisamente conocemos que vivimos unidos a Dios, pues quien se precie de vivir unido a Él debe comportarse como se comportó Jesucristo. Aquí tiene una idea que para mí es revolucionaria y que muchas veces no llegamos a entender. No nos unimos a Cristo porque le amamos, sino le amamos porque nos hemos unido a Él. Trataré de explicarme. Lo que produce que nuestra vida destile el amor de Dios es que, previamente, nosotros hemos tomado la decisión de obedecerle. Se produce como consecuencia de haber tomado la decisión de seguir las pautas que Él marca para nuestras vidas. Y en la medida que nosotros vamos incorporando a nuestra vida esas pautas, esa obediencia, el amor de Dios va perfeccionando nuestras vidas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, con 60 años de reflexión, después de la muerte de Cristo, de alguna manera es lo siguiente: yo soy lo que soy porque el amor de Cristo está en mí, y el amor de Cristo está en mí porque yo he decidido, a pesar de mi carácter, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi pecado, a pesar de todos los pesares, yo he decidido, por encima de todo, obedecer su palabra. Y además está diciendo que obedecer su palabra y por lo tanto sumergirnos en su carácter, que es sumergirnos en su amor, significa que nuestra vida tiene que producir amor fecundo. ¿Qué quiere decir amor fecundo? Yo llego ahora y le digo: Rosa, ¿cuánto te quiero? Adiós, que Dios te bendiga. El amor fecundo es el amor que se transmite, no por 2 besos o un abrazo, se transmite por actuaciones. De tal manera nos amó Dios, ¿por qué? Entregó a su Hijo. El amor es amor. Cuando ese amor se plasma, cuando ese amor cristaliza en una manera de actuación concreta. Yo suelo hablar de mi mujer cuando no está. Bueno, tápate los oídos. Me encanta mi mujer. Porque eso lo lleva incorporado de serie. Ayer se tiró, después de venir de trabajar, hasta las tantas, preparando ese centro. Consiguió hasta que me enfadara con ella.
porque no se le ocurrió nada más que coger un spray y a las 12 de la noche pintar esas botellas y llenar toda la casa de olor a... ese olor a pintura. No es dada decir te quiero. Bueno, yo tampoco soy mucho de eso. Pero manifiesta su amor con cada una de sus obras. ¿No preferimos a ese tipo de personas? Hay un refrán en castellano: mucho te quiero, perrito, pero de comer poquito. Muchos aspavientos, muchas historias, muchas zarandajas, muchos abrazos, pero a la hora de verdad, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. No ese es el amor de Dios. Yo no veo a la imagen de Cristo dando besos y abrazos por todos los lados. Quizá porque yo no soy de los que dan besos y abrazos, nada más que cuando me toca de uvas a peras, ¿no? Yo voy, dice mi mujer, a tangaes. El amor de Dios se cristaliza a través de sus acciones. Se cristaliza, observamos, determinamos que Dios ama al hombre porque se acerca a un leproso que nadie se acerca a él, le toca, le bendice y le sana. Porque se acerca a la tumba del amigo y llora. Porque ve gente que tiene necesidad y los sana, y los exhorta, y les da de comer. El amor no es, lo hemos dicho muchas veces, y lo diremos muchas veces más, una emoción. Eso es sensiblería, que no está mal. ¿A quién le amarga un dulce? ¿A quién le amarga el dulce? El amor es una decisión. Y el amor de Dios no es algo que se da por osmosis. No nos viene caído del cielo, pum, pum, paf. El amor de Dios es algo que se va incorporando en nuestras vidas en la medida que nos sumergimos en Él a través de la obediencia. Y entonces, esa obediencia fructifica, porque la palabra de Dios nos dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, ¿qué es? ¿Cómo que no oigo? Mentiroso. Y podemos tirarnos toda la vida diciendo que amamos a Dios, pero si hago distinción con las personas, si no me compadezco de las personas, si no me entrego a las personas, estoy faltando a la verdad. Pero fijaros, ni siquiera eso es lo más importante. Lo importante es que no tengo ese amor, porque no estoy sumergido en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice claramente, el apóstol Juan nos dice claramente que el amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. El amor de Dios se manifiesta, se expande, se magnifica en los hombres y mujeres que han decidido obedecerle. Figuraros, si nosotros miramos cuál es la razón por la cual escribe la carta el apóstol Juan, vemos 3 razones que se explican en la carta. Muy importante. Primero, yo os escribo para que disfrutéis de la comunión. ¿Por qué quiero que disfrutéis de la comunión con Dios? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y por qué quiero que ese gozo sea cumplido? Para que no pequéis. ¿Por qué a lo largo de la epístola del apóstol Juan, él está tan interesado en que tú y yo no pequemos? No está hablando de pequéis puntualmente. Está hablando de pecar como modo de vida. Está hablando de pecar
como manera de vivir. Porque el pecado es la negación del amor. Me explicaré. ¿Qué es pecar? Pecar es cuando yo decido prescindir de la voluntad de Dios, cuando yo pongo mi voluntad por encima de la de Dios. ¿De acuerdo? El robar, el matar, todas esas cosas es la consecuencia del pecado. Pero yo empiezo a vivir en pecado cuando mi vida está dirigida por mis criterios y prescindo totalmente de las directrices de Dios. Es decir, cuando no hago su voluntad. ¿Por qué el pecado es la antítesis del amor? Porque si el amor es la consecuencia de vivir la voluntad de Dios y el pecado es no hacer la voluntad de Dios, el pecado es la muestra de que yo no vivo la voluntad de Dios y por lo tanto no estoy en el amor de Dios y por lo tanto ese amor no se va a reflejar en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, os escribo, hijitos míos, para que disfrutéis de la comunión. ¿Por qué quiero que disfrutéis de esa comunión con Dios? ¿Por qué quiero que disfrutéis de ese compañerismo, de esa relación, de esa intimidad con Dios, que es lo que quiere decir en su palabra? ¿Para qué? Vuestro gozo sea cumplido. Para que seáis felices, para que podáis vivir una vida fecunda, para que podáis vivir una vida fructífera, para que podáis vivir una vida que os llene de satisfacción. Y de esa manera no vais a pecar. Os pongo un ejemplo. Cada uno de vosotros ponga en su mente una persona que quiera muchísimo. El perro y el gato no vale. Una persona. Una persona a la que quiera con todo su corazón. Hay personas que quieren al perro y el gato más que... Y no es ninguna tontería, desgraciadamente. Una persona que queráis profundamente. ¿Vosotros le haréis daño a esa persona? Conscientemente digo. ¿Sí o no? ¿Os sentiríais mal haciendo daño a esa persona? ¿Y por qué se lo hacemos a Cristo? Porque no hay nada que duela más que el desprecio, que la ignorancia de una persona a la que amas. Imagínate esa persona a la que amas profundamente, con todo tu corazón. Esa persona que para ti es más importante que tú misma, o que tú mismo, que te desprecie, que te ignore, que te ningunee, que pase de ti. ¿Cómo te sentirías? Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros ignoramos a Dios. Cuando nosotros pasamos de Él. Cuando nosotros decidimos vivir a nuestro aire. Y ese Dios que nos ama como Él solo puede amar. Es decir, nos ama sin límites. Ese Dios que nos ama como solo Él puede amar, a pesar de nuestro pecado. Siente su corazón desgarrado cada vez que yo paso de Él. Y hay un ejemplo en que se manifiesta claramente en la Biblia. Jesús, en lo alto del monte de los Olivos, viendo a Jerusalén debajo, su corazón se desgarra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces añoré el reunir a tus hijos delante de mí, como la gallina a los polluelos? Está diciendo, Antonio, 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 ¿por qué actúas de esa manera? ¿Por qué me vuelves la espalda? ¿Por qué prescindes de mí? ¿Por qué vives a tu aire? ¿No te das cuenta que yo solo quiero que te acurruques debajo de mis alas para poderte dar la dicha y la protección que necesitas para que tu vida sea gozosa? Dios no quiere que lo obedezcamos porque es un controlador narcisista que se satisface cuando otros hacen su voluntad. ¡No! Dios quiere que lo obedezcamos. ¿Para qué? Para que tengamos gozo, para que seamos felices, para que podamos disfrutar de las bendiciones que tiene preparadas para cada uno de nosotros desde antes, no de mi concepción, sino de la fundación del mundo. El pecado es una patada en el vientre de Dios. El pecado es un puñetazo en su estómago. Es lo que más produce dolor a Dios. Por eso el diablo está tan interesado en que tú y yo pequemos, porque él, como sabandija inmunda que es, nunca jamás podrá dañar a Dios directamente, porque Dios está infinitamente por encima de Dios y sabe que la única manera que tiene para dañar a Dios es haciéndonos pecar a ti y a mí. Y con ello consigue que su corazón se desgarre, que su alma se abra. Hay una escena al final de la película de Mel Gibson sobre Jesús crucificado, que se ve que cuando Jesús muere hay un zoom que va hacia arriba y del cielo cae una lágrima. Y esa lágrima es la que provoca aquella escena que dice la Biblia, que se oscureció el cielo, tembló la tierra. Evidentemente, eso no es nada más que una recreación de tipo artístico, pero yo creo que expresa muy bien lo que apareció, lo que pasó en el corazón de Dios. El corazón de Dios se desgarró cuando Dios vio mi pecado. Mirad, hay dos palabras que se asemejan, pero no quieren decir lo mismo. Bueno. Primero, la palabra paterno. Describe una relación entre padre y el hijo. Un padre es el que ha engendrado un hijo, ¿de acuerdo? Una madre es quien ha engendrado una hija o un hijo. Pero hay otra palabra que es paternal. Parecen similares, pero no son similares. Paterno tiene una relación, digamos, jurídica, y hay muchos padres que dejan mucho que desear. Hay muchos padres que, vamos, con padres así, ¿quién necesita enemigos? Hay muchos padres que se desentienden de sus hijos. Porque para ser padre o madre, solo se necesita una cosa, ser fecundo. A veces lo son por accidente. Es verdad, no descubro nada nuevo. Ahora, paternal no es una relación jurídica, es una decisión del alma.
es una manera de actuar y de vivir. Dios nos convierte en hijos suyos, pero no de un carácter jurídico, sino con una aptitud paternal. No porque Él quiera tener una relación con nosotros, sino porque quiere manifestar y expresar su amor en nuestras vidas. Mirad, para mí el gran diferencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios se relaciona con los hombres a través de un pacto. Evidentemente un pacto inmerecido, evidentemente un pacto que los hombres quebrantan hasta la saciedad, pero Él mantiene su pacto porque se ha comprometido y porque su sí es sí, y pase lo que pase, no deja de ser sí, a pesar de nosotros. Pero lo maravilloso, lo extraordinario, lo verdaderamente increíble, es que en el Nuevo Testamento no se relaciona así. El Nuevo Testamento dice que el propósito de Dios no es renovar su pacto con nosotros, es hacernos sus hijos, adoptarnos, incorporarnos a su familia, ser parte de Él. ¿Os imagináis la trascendencia de eso? Bueno, yo creo que aquellos que no hemos tenido padres, o sea, que no hemos vivido con nuestros padres, porque padres hemos tenido todos, estamos en una situación privilegiada. Porque nosotros sabemos qué es vivir sin un padre o sin una madre. Son cosas que no se pueden transmitir, Ahora mi hija Raquel, hoy tal, mi hijo tal, va a preocupación, ahora sabe lo que es ser madre. ¿Verdad? Debo sabe lo que es parir. ¿Cuántas horas has dormido, Pau? Bueno, pues no te preocupes, esto no ha hecho nada más que empezar. Es decir, hay cosas que se pueden tener una idea o una aproximación, pero solamente se saben cuando las vivimos. Y por eso nosotros estamos en ventaja. Porque entendemos la trascendencia, el valor y el significado de que Dios quiera ser mi Padre. El Padre que nunca tuve. El que no recuerdo que nunca me abrazara. El que nunca sentí su apoyo. Tal fue su amor, que estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo para llamarnos hijos de Dios. ¿Se puede tener un apelativo mayor en el universo? ¿Puede haber una aspiración mayor en la vida de un ser humano que la de ser hijo de Dios? Mirad, Lutero dice, no dice la Biblia que nos haya dado ningún regalo, sino el mismo amor. La fuente de todos los honores, el corazón mismo. Por eso, nuestras obras y esfuerzos solo se pueden dar por su pura gracia. Yo soy llamado a vivir el amor de Dios. Yo soy llamado a obedecerle, a hacer de su voluntad mi norma de vida, porque Él quiere que yo sea su hijo, sea incorporado a su familia, pueda decir,
a Él, como Jesús, Abba Padre. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia, eso es lo que produce la transformación en nuestras vidas. Y Dios quiere que eso sea real, quiere que sea algo activo, algo significativo, que dé un nuevo rumbo a mi vida. Yo os invito a poneros en pie. Y os invito a entonar esta oración, este compromiso, este deseo con música. El deseo de que nunca más seré como fui antes. El deseo y la voluntad de que Dios ejerza su transformación en mí de una manera práctica, de una manera real. Y quiero pedirte que si durante esta canción tú has sentido en tu corazón que Él te llama, has sentido en tu corazón el deseo de decirle: quiero dejar de hacer mi voluntad para hacer la tuya, o has tomado cualquier otra decisión, te invito a que vayas allí, a mi parte izquierda. Queremos orar, queremos bendecirte, queremos estar contigo en este deseo y en este propósito. Nunca más seré quien antes fui, y a la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar, y nunca más seré quien antes fui. Nunca más seré quien antes fui, a la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar, y nunca más seré quien antes fui. Arde cual fuego en mí, fluye como un río a saturarme, quita las tinieblas, quema todo mal, para glorificar tu nombre, oh Señor. Nuevas metas hay para alcanzar, te quiero servir, Señor. Prepárame, la gloria de Dios llena mi ser, y nunca más seré quien antes fui. Arde cual fuego en mí, fluye como un río a saturarme, quita las tinieblas, quema todo mal, para glorificar tu nombre, oh Señor. Nunca más seré quien antes fui, y a la puerta cerré, no volveré, mas yo seguiré hasta ganar, y nunca más seré quien antes fui, y nunca más seré quien antes fui, y nunca más seré quien antes fui.
Sí, Padre. Quiero cada día ser un poco más fiel a ti, un poco más comprometido con tu obra, un poco más amante, un poco más siervo. Quiero cada día obedecerte más y más para no volver a ser lo que antes fui. Te pido que hagas descender esa paz que solamente tú tienes sobre cada uno de nosotros, que llenes nuestro corazón de tu amor, para que en el poder de tu Espíritu sigamos proclamando tu nombre para tu gloria y honra. Amén. Vamos a orar esta semana y vamos a invitar a amigos, familiares y compañeros para que estén con nosotros el próximo domingo en que vamos